Pablo, siervo de Jesucristo, llamado y apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual él antes había prometido mediante sus profetas en las santas Escrituras, respecto a su Hijo que nació según la carne de la descendencia de la casa de David, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre, de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en esta ocasión vamos a concluir esta primera sección y nos faltaría analizar el versículo 6 y el versículo 7 con el fin de tener una exposición fiel. Así que voy a leer únicamente el versículo 6 y el versículo 7 dice: de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. A todos los que se encuentran en Roma, amados de Dios, llamados y santos, paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Tenemos en la primera sección de el primer capítulo de Romanos lo que nosotros consideraríamos como la teología del apóstol Pablo. Es decir, en los primeros versículos, lo que es del versículo 1 al versículo 7, tenemos toda la teología del Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo desarrolla en todas sus cartas, todo lo que el apóstol Pablo defiende y refuta, todo lo que el apóstol Pablo exhorta a todos los fieles en Cristo Jesús, lo tenemos del versículo 1 al versículo 7. Quizás al ser la introducción de su carta, en la mayoría de las ocasiones las personas no toman atención a lo que el apóstol Pablo está narrando. Primero en el versículo 1, como ya analizamos, el apóstol Pablo describe la fidelidad eterna de Dios a su vida. Él se describe como un siervo, como un esclavo, como un sirviente que fue llamado, es decir, por gracia se le otorga el apostolado, y él dice que es apartado para el Evangelio, la buena noticia de salvación. A pesar de que el apóstol Pablo era un eminente teólogo, él aclara que es apartado para el Evangelio de Dios, para la buena nueva de salvación, para que él predique el Evangelio. Versículo 2 al 4, él habla de ese evangelio. Él habla que ese evangelio fue otorgado soberanamente por una promesa redentora de parte de Dios. Él está diciendo en el versículo 2, el cual antes él había prometido mediante sus profetas en las santas Escrituras. Y nosotros en esa sesión hablamos de cómo todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, y dijimos que es imposible detenernos en esos versículos porque nos llevaría a exponer todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. No hizo falta detenernos a refutar la descontinuidad del dispensacionalismo porque ya hablamos en otras ocasiones al respecto. En el versículo 3, él habla de la naturaleza de Cristo. Fíjense cómo el apóstol Pablo en estos 7 versículos habla completamente de toda la teología. Él desde un principio expone a los romanos qué es lo que él viene a decirles. La iglesia que se encontraba en Roma fue una iglesia que el apóstol Pablo no fundó, pero él introduce la carta a Romanos con toda la teología que le fue dada por nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque él recibió la teología, él recibió la enseñanza, la doctrina, la instrucción por medio de nuestro Señor Jesucristo mismo.
Versículo 3 aclara la naturaleza de Cristo, totalmente humano y totalmente divino, que fue manifestado como el Hijo de Dios con poder y por el Espíritu Santo, que resucitó de los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Es decir, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Como en otra ocasión dice, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe fuese en vano. Y no solamente tenemos los escritos divinamente inspirados. Cuando nosotros acudimos a estudiar un poco de paleografía y hicimos hincapié sobre otros documentos que existen tiempo o fechas posteriores a que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, se habla de tal evento y hay incluso evangelios apócrifos que hablan de tal suceso, que el Mesías vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y el apóstol Pablo está hablando de eso como una promesa redentora. Habla de una promesa para el hombre caído, el hombre muerto en sus delitos y pecados. Nosotros siempre hacemos hincapié, no hay nadie en esta tierra mejor que nadie. Todos somos iguales, y cuando decimos todos somos iguales, puede llegar a sonar o a etiquetarse ese diálogo como un tip humanista. Todos somos iguales. Sí, todos somos iguales. Sí, todos somos igual de asquerosos y de viles y de sucios y de ruines ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. Esa es la realidad que el apóstol Pablo describe. Esa es la realidad que describen las Escrituras. Y por eso el apóstol Pablo se encarga de predicar el evangelio, porque es una buena noticia para el ser humano caído, para el ser humano muerto en sus delitos y pecados, donde la ira de Dios recae, porque la Escritura dice que Dios está airado con el impío todos los días. Entonces hay una buena noticia que al apóstol Pablo se le encomienda. ¿Cuál es esa buena noticia? Lo que deja ver del versículo 2 al 4, que Dios da una promesa redentora para la vida de cada uno de nosotros. Una promesa redentora, una esperanza. Y esa esperanza se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que había sido destinado en todas las Escrituras por medio de los profetas. Y en el versículo 5, él habla de lo que nosotros conocemos doctrinalmente como la predicación persuasiva. Él dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado entre todos los gentiles, para que ellos obedezcan mediante la fe de su nombre. Y checamos diferentes traducciones y una dice para persuadirlos. Es decir, tenemos que persuadir. Y el apóstol Pablo dimos referencia acerca de su ministerio persuasivo. En el versículo 6, donde hoy nos estacionaremos, y estoy haciendo un breve hincapié, versículos 6 y 7, si nosotros previamente ya hablamos del versículo 2 al 4 de Cristo en todas las Escrituras, si nosotros ya hablamos en el versículo 5 de la predicación persuasiva, del evangelio, de la naturaleza del evangelio, de evangelizar, es decir, el apóstol Pablo no aísla el Cristo Redentor, la esperanza de Génesis 3:15, como a Efesios le dice, los pactos de la promesa, no aísla eso de la predicación persuasiva. Para el apóstol Pablo eso va junto. Y en el versículo 6 y en el versículo 7 tenemos las doctrinas de la gracia. Si ustedes lo quieren ver desde el término reformado, como conocemos los cánones de Dort, incluso dentro de las confesiones, Londres y Westminster, en el versículo 6 y 7 tenemos las doctrinas de la gracia. Pero no solamente eso, y no vamos a hablar al respecto a profundidad. Me voy a enfocar únicamente en lo que es necesario exponer en esta ocasión, porque posteriormente abrazaremos todo el desarrollo del apóstol Pablo. Pero también tenemos aquí la doctrina lapsariana. Está aclarando el apóstol Pablo. Eso se los dejo para que ustedes lo piensen y lo mediten en casa y lo estudien. Pero el apóstol Pablo, del versículo 1 al versículo 7, deja
toda la teología, todo lo que el cristiano debe entender al respecto. Repito, él se está presentando a una iglesia que él no funda. Él está dando como carta de recomendación, como su presentación, el verdadero evangelio. El apóstol se presenta a la iglesia que está en Roma, del versículo 1 al versículo 7, con la teología misma, con la doctrina misma. Ahora bien, analicemos el versículo 6, donde dice: de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. Primero habla del evangelio, primero habla de la buena nueva de salvación prometida en todas las escrituras. Cristo muere y resucita con un fin: para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. El hombre caído se necesita reconciliar con Dios y la única forma de hacerlo es mediante Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie verá al Padre si no es por mí. Esto choca radicalmente con cualquier otro tipo de filosofía o religión, donde encontramos en la Escritura una verdad absoluta para el camino de Dios. Jesucristo dice: no hay otro camino, única y exclusivamente por medio de mí. Ahora, Él dice: de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. Él habla del evangelio. Él está hablando de esa buena nueva de salvación. Él está hablando de la salvación otorgada, de la salvación prometida en las Escrituras, de esa promesa redentora. Y después les dice a la iglesia de Roma, a la iglesia que se encontraba en Roma: de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. Eso dice la Biblia Peshitta. La Biblia castellán dice: entre los cuales estáis también vosotros por llamamiento de Jesucristo. La Biblia El Oso dice: de los cuales sois también vosotros los llamados de Jesús. La Reina Valera, que algunos han de traer, dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La Nueva Versión Internacional dice: entre ellas están incluidas también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Una versión más actual, Palabra de Dios para Todos, dice: también a ustedes, los de Roma, refiriéndose a la iglesia que se encontraba en Roma, Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Y si bien todas estas traducciones hablan del llamamiento de Dios a pertenecer, a ser parte de Jesucristo, lo que conocemos como la doctrina de la inclusión, más adelante hablaremos de ello. Yo creo que dentro del desarrollo del contexto que el apóstol Pablo da y con el fin que el apóstol Pablo está empleando gramaticalmente el desarrollo, la versión que más satisface el contexto es la de la Universidad de Navarra. Dice: entre las que estáis también vosotros, es decir, en la que están también vosotros, hablando de la promesa del evangelio, elegidos de Jesucristo. Ahora bien, el llamado que el apóstol Pablo les quiere hacer entender a la iglesia que se encuentra en Roma es el llamado eterno, pero el llamado de salvación por gracia. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice que nos salvó. Habla de la salvación el apóstol Pablo. Y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras. Es decir, nadie puede ser salvo por obras, sino según su voluntad. Es decir, por un decreto soberano de Dios y su gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo. Y dice: desde antes del tiempo de las eternidades, siendo ahora manifestado por la revelación
de nuestro Salvador Jesucristo, quien habiendo abolido la muerte, manifestó la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio. Un llamado eterno donde, una doctrina pelagiana, una doctrina arminiana, con las Santas Escrituras quedan completamente refutadas. Es decir, el llamado de Dios a nuestras vidas es eterno. Vean la grandeza de esto. Dios manda a su Hijo y su Hijo muere en un tiempo determinado. Jesucristo muere en una cruz en un tiempo determinado con un fin específico, el perdón de nuestros pecados. Un tiempo determinado, un tiempo en la historia con un fin específico. Pero eso fue algo prometido, fue una esperanza para el ser humano. El hombre de antes de nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente esa esperanza mediante los documentos que trascendieron en la historia. Ahora bien, cuando se cumple eso, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita y se empieza a promulgar el Evangelio, se aclara que las personas que son llamadas a pertenecer a Jesucristo, ese llamado también es eterno. Es decir, están incluidas esas personas en el pacto de Dios, en la esperanza de Dios, en la promesa de Dios para vida eterna. Están incluidas eternamente. Lo que el apóstol Pablo expone aquí es maravilloso, es grandioso. ¿Por qué? Porque el hombre caído es llamado a pertenecer, a ser parte, a restablecer una comunión con Dios por medio de Jesucristo, pero mediante un decreto eterno. Es decir, un Dios fiel e inmutable restablece al hombre caído por su voluntad, con el fin de tener comunión con Dios, con el fin de gozar de los privilegios de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 1, verso 9, dice: fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la fidelidad de Dios. Ahora bien, Dios nos brinda el llamamiento, un llamado eficaz, pero también dentro de ese llamado está la protección misma de Dios. Y no me quiero apartar del versículo 6. El versículo 6 dice: de entre quienes ustedes también son llamados por medio de Jesucristo. Como dije, la versión de la Universidad de Navarra dice: entre la que estáis también vosotros, elegidos de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan, en el capítulo 6, verso 45, 46, 45, nadie puede venir a mí si el Padre no os concede, no se os concede, no los trae a mí. O sea, nadie puede ir a Jesucristo, nadie puede ir a la gloria de Dios sin la misericordia misma de Dios. Nadie puede pertenecer a esta esperanza eterna
si la misericordia misma de Dios? Cuando Dios tiene misericordia del hombre caído, Dios también le brinda la protección eterna a este hombre caído. Jesucristo le dice: yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo. Yo ruego por los que me diste. Yo ruego por los que me has dado. Por los que eternamente han pertenecido a ti, pero ahora te ha placido dármelos. Ahora, esto puede chocar con la mente del ser humano. Versículo 2 al 4, estamos hablando de un evangelio, de una esperanza eterna que el apóstol Pablo predica. Versículo 5, hablamos de la predicación persuasiva. Pero versículo 6, estamos hablando de un llamamiento eficaz, como lo conocemos en las doctrinas de la gracia. Entonces, ¿es una esperanza eterna? Sí. ¿Es una esperanza plasmada en todo el Antiguo Testamento? Sí. ¿Es una esperanza manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Es una esperanza que se cumple y se consuma cuando Jesucristo en la cruz del Calvario derrama toda su sangre para el perdón de nuestros pecados y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Sí. Esa esperanza eterna por medio de Jesucristo se tiene que predicar persuasivamente, es decir, se tiene que persuadir a las personas a creer en el bendito evangelio. Sí. Ese evangelio otorgado por gracia, por pura benevolencia y misericordia de Dios, se brinda, se da, se otorga a las personas solamente si Dios quiere. Sí. Es decir, si tú has creído en Dios, si tú has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si tú has creído en esa esperanza eterna, es porque Dios ha tenido misericordia de ti desde antes de la fundación del mundo. Es como el apóstol Pablo introduce su carta a Romanos. Es lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: Dios, desde el vientre de mi madre, solamente era el tiempo esperado y determinado de una forma soberana para que el apóstol Pablo creyese. Fuere confrontado con su pecado y fuese llamado por Jesucristo para pertenecer a Él, para servir a Él. Ahora, cuando estamos hablando de esto que nos está brindando el apóstol Pablo en los primeros versículos, vemos que en toda su redacción de la carta a Romanos habla al respecto de eso. En Romanos, en el capítulo 8, verso 28, dice: y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien. Estoy leyendo la Biblia Peshitta. A los que designó anticipadamente para que fueran llamados, porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó. Y a los que llamó, Él los justifica, y a los que justifica, Él glorifica. Él está hablando en tiempo real de toda la eternidad. Es decir, Él los designa anticipadamente. Está hablando de una eternidad pasada. Él los designa desde antes que todo fuese. Pero ya estando en esta tierra, Él los llama. Él te designó eternamente. Es decir, el apóstol Pablo lo ve como Jeremías
habla al respecto, lo ve como un amor eterno. Él los designa anticipadamente, el amor de Dios a nuestra vida, a mi vida, a pesar de ser un hombre caído y corrupto, muerto en mis delitos y pecados, Él me da vida por su benevolencia. Pero eso fue porque Él anticipadamente, desde antes que todo existiese, en su perfecta sabiduría, Él así lo designa. Después, estando en esta tierra, según el apóstol Pablo, Él nos llama, lo que conocemos dentro de las doctrinas de la gracia como el llamamiento eficaz o el llamado eficaz, el tulip. Él nos justifica por medio de Jesucristo. Somos justificados gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Éramos culpables, habíamos transgredido la ley de Dios. Dios dice: no levantarás falso testimonio, y el hombre vive en mentiras. Dios dice: no fornicarás, y el hombre en sus delitos y pecados. No robarás, y el hombre en sus delitos y pecados, ofendiendo y aborreciendo a Dios. Y la ira de Dios está sobre el hombre caído. Pero Dios, en su benevolencia, en su bondad absoluta y eterna, manda a su Hijo. Su Hijo muere y carga mis pecados, carga mis culpas. Es decir, la ira de Dios que era sobre mi vida recae sobre su Hijo Jesucristo. Él nos justifica gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él nos llama, Él nos justifica. Y después dice: a los que justifica, también los glorifica. Es decir, la glorificación nos designa previamente, nos llama eficazmente, nos justifica soberanamente y nos glorifica eternamente. Así lo ve el apóstol Pablo. En el capítulo 9, en el verso 24, dice: los cuales somos nosotros, los llamados, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo da énfasis y habla de la gracia soberana de Dios a todas las personas que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso. Cuando Pablo habla o se enfoca en los destinatarios, les habla como los llamados de Jesucristo, los llamados a pertenecer, los predestinados para Jesucristo, los llamados a ser de Jesucristo, los llamados a participar de Jesucristo. Es claro que son propiedad exclusiva de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Maravilloso. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz. Es decir, cuando se habla o cuando se predica el Evangelio, vemos que unas personas reaccionan de una forma negativa. Vemos que se burlan y se mofan del Evangelio. Bueno, la Escritura habla de ello. No nos sorprende cuando predicamos el Evangelio. Habla de estas personas que se burlan y se burlarán del Evangelio. Irán a la tumba riéndose, disfrutando de sus pecados. John Bunyan hace un comentario al respecto y él dice que el impío puede vivir gozando y riendo durante todo su peregrinar en esta tierra de los deleites que le brinda el pecado, y puede alardear de la felicidad
que esos pecados y esa inmundicia le brinda. Pero John Bunyan dice, un solo minuto en el infierno le bastará para olvidar toda la felicidad que tuvo aquí en la tierra. Un solo minuto, un solo instante en el infierno le bastará para olvidarse de toda la supuesta dicha que tuvo en esta tierra. Las personas reaccionan de diferente forma que otras personas al Evangelio. Lo odian, lo aborrecen. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz. Yo las conozco. Él está diciendo, yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son mías. Después hablaremos de la gracia irresistible. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo sé quién me pertenece. Pero lo maravilloso es, ellas me siguen. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo escucharán, cómo sabrán si no habrá quien les predique? La locura de la predicación del Evangelio. Es decir, ir y presentar las buenas nuevas de salvación al caído. Cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, las ovejas siguen la voz, escuchan. Porque no es el predicador el que está hablando, no es el exponente el que está hablando. Dios mismo, el Dios soberano que creó todo el mundo, todo el universo, que planeó todo perfectamente y en un momento determinado mandó a su Hijo para que muriera en la cruz y cargara con nuestros pecados, y posteriormente a cada uno de nosotros en un tiempo determinado y específico ofrece un llamado mediante la voz tenue del Evangelio, pero persuasiva. Y esa voz penetra en nuestro corazón y nos cambia mediante el Espíritu Santo y nos transforma a Él. Por pura gracia. Esto es maravilloso. Pedro, en su primera carta, nuestro hermano y apóstol, en el capítulo 2, verso 9, dice, pero ustedes son linaje escogido. Linaje escogido. Fueron escogidos. No es como tomar un costal de frijoles y aventarlos todos. Fueron escogidos selectamente por Dios para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito. De hecho, ese versículo lo expusimos cuando hablamos de la predicación persuasiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay una promesa redentora. El apóstol Pablo ve esto como una promesa redentora, que en su tiempo fue cumplida. Y nosotros en su tiempo fuimos llamados a pertenecer, a ser parte de Él. Pero ¿quiénes pertenecen a Él dentro de esta promesa? El apóstol Pablo dice algo que derrumba diferentes conceptos teológicos acerca de la doctrina de la inclusión. ¿Quién pertenece verdaderamente al pueblo de Dios? ¿Quién es verdaderamente un cristiano, una persona redimida? En el capítulo 8 del versículo 9 de la carta a Romanos, él dice, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y después aclara, pero si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de Él. Amo y respeto y estimo a muchos hermanos míos presbiterianos, pero bueno, la teología del apóstol Pablo no concuerda con su teología del pacto. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes crecer en la iglesia y tus hijos pueden crecer en la iglesia,
Pero si tus hijos no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Él. Punto. Así lo ve el apóstol Pablo. Si la persona no tiene el Espíritu, si la persona no ha sido sellada, Él le dice a Efesios, habiendo oído, escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, es decir, escuchaste y creíste en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay que creer en Él. Porque de tal manera, dice el Evangelio según San Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, quien cree tiene el Espíritu, es sellado con el Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Y punto. Eso es lo que enseña la Escritura. Concluimos versículo 7, leyendo la Biblia Peshitta, a todos los que se encuentran en Roma, refiriéndonos a la iglesia que se situaba en la ciudad de Roma, amados de Dios. Los describe lo que ya hablamos anteriormente, amados de Dios. Ustedes son amados de Dios, llamados y santos. Paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él dice amados de Dios. Diferentes traducciones, amados de Dios o amados por Dios. Para el apóstol Pablo, los amados de Dios son receptores de este amor del que ya hablamos. Jeremías dice en el capítulo 31, verso 3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Es decir, desde antes que todo existiese, fuiste creado justo para ese momento preciso, para Dios. Y bueno, la misma doctrina de Pablo afirma que nunca te dejará de amar. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39 dice, ¿qué diremos pues acerca de esto? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está a nuestro favor es porque Dios nos ha amado. Si Dios nos ha amado es porque nos amó desde antes de la eternidad. Y es porque en el tiempo determinado nos llamó por medio de Jesucristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de Él. ¿Quién contra nosotros? Verso 32 del capítulo 8 de Romanos. Y si no eximió a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿Angustia o prisión o persecución o hambre o pobreza extrema o peligro o espada? Y en el versículo 36 dice, como está escrito, por tu causa morimos cada día y somos considerados como corderos para el sacrificio. Pero en todas estas cosas somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, el apóstol Pablo está diciendo esto, el mejor erudito, el mayor erudito, una persona que recibió la doctrina por parte de nuestro Señor mismo, está diciendo que él está convencido de algo. Y él dice, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habrá nada que me aparte de Él. Pero aclara, el amor es por medio de Jesucristo. Un amor inmutable. Y digo inmutable por lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:29, voy a leer la Biblia Peshitta,
porque habiéndolos conocido previamente, los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que designó anticipadamente, Él los llamó, y a los que llamó justifica, y a los que justifica, glorifica. Reina Valera dice: y a los que predestinó, a estos también los llamó. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, el apóstol Pablo nos ve a cada uno de nosotros como santos, pero en virtud de haber sido llamados eficazmente por gracia. Somos llamados eficazmente. Santos en virtud de haber sido efectivamente llamados. Eso es lo que el apóstol Pablo presenta. Todos los que se encuentran en Roma son amados de Dios, amados eternamente, llamados y santos. Usa paz y gracia, usa un saludo tradicional de los griegos, en griego, charis, gracia, y usa un saludo tradicional judío, shalom, paz, paz y gracia. Sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, tenemos en el desarrollo de lo que el apóstol Pablo introduce el peso de la teología, el peso del gran amor de Dios a nuestras vidas. Es decir, es un amor eterno a nuestras vidas, un amor que nunca dejará de ser, un amor otorgado por gracia, un amor manifestado en un tiempo con el fin de pertenecer a Él eternamente, con el fin de ser sellados, de ser parte de su esperanza, de su pueblo eterno, ser incluidos, donde Él en un momento lo permite soberanamente, nos llama eficazmente a ser parte de Él, nos sella con su Santo Espíritu. Se nos predica el Evangelio, hablamos con respecto a eso, hay que predicar el Evangelio, hay que hablar del Evangelio. Y cuando las personas escuchan el Evangelio, cuando las ovejas oyen la voz del pastor de pastores, las ovejas reconocen la voz de su Señor. Predicamos el Evangelio y por eso las personas creen. Cuando predican la cruz de Cristo, cuando las personas entienden acerca de la cruz de Cristo, Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Fue el único fin, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eres un hombre pecador, eres una mujer pecadora, has ofendido a Dios, lo has hecho. Ahora la ira de Dios está sobre ti, sobre tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cree en Cristo Jesús, cree en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y el favor divino, la misericordia, se te está otorgando gratuitamente, se te está llamando. La misericordia de Dios se te está ofreciendo. Cree en Él, solo tienes que creer lo que Él hizo. Abraza su promesa redentora, abrázalo a Él. Cree en Él para vida eterna. Ve su luz, su maravillosa luz. Regocíjate en su paz. Cree en el Evangelio. Y bueno, Dios misericordioso, según la misma Escritura. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, perdona absolutamente todos nuestros pecados. Si la persona se resiste y se burla, Dios, airado con el impío, obtendrá su recompensa. La Escritura lo enseña. Lo que la Biblia promete al hombre muerto espiritualmente es vida. Es vida espiritual.
verdadera vida. Pero esa vida no es únicamente mientras estemos en esta tierra, es vida eterna. Vida eterna es lo que promete el Evangelio para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree en Él, en esa promesa redentora. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo.